En esta primera parte del curso de ética nos centraremos en el concepto filosófico, sus diferencias en relación con otras disciplinas humanas y la manera como se relacionan entre sí, lo que nos va a llevar a comprender que al ocuparnos de la ética en el escenario académico es la preparación del estudiante para un desempeño ético en el ámbito profesional. Se busca que el alumno estudie, clarifique y comprenda que toda conducta humana tiene consecuencias y que en su proceso de formación no solo cuentan los conocimientos disciplinares y técnicos, ni las habilidades que se desarrollen para ser más competitivos y tenidos en cuenta en el mercado laboral, sino también de poner en práctica los valores que dan sentido a la vida. En últimas, propiciar el desarrollo de una verdadera conciencia moral, como sello diferenciador en el actuar cotidiano y en el ejercicio y práctica profesional. Por ello, uno de los temas a tratar es el de la deontología, como aquella parte de la ética que trata sobre los deberes y principios que afectan una profesión y se constituyen en la ruta para un óptimo desempeño moral. La ética alude a la moral, a principios y valores, al deber ser. Se espera que todo acto que realice o en el que se va inmerso el hombre sea consecuente con la moral. El actuar ético tiene su origen en la familia, en la escuela, en las normas sociales, en la cultura y en las creencias en las que se desenvuelve el individuo. Son precisamente estas instituciones o los principios ideológicos en los que se desarrolla el hombre los que determinan su comportamiento como persona o como miembro de un grupo social. En este sentido, se dice que es el ambiente o el entorno en el que nace o se desarrolla un individuo el que define su carácter y su actuar dentro de la colectividad o la sociedad. La familia se considera el centro del origen de los valores individuales y constituye el primer espacio donde se generan relaciones sociales. La escuela, por su parte, es epicentro del conocimiento y también generadora de relaciones sociales. Es el centro de información e incide en la toma de decisiones de futuro por las que va a optar el individuo. Las normas sociales definen el comportamiento de quienes hacen parte de una cultura determinada, al punto que lo que se considera ético en una cultura puede no serlo en otra. Las creencias moldean el actuar en términos de la fe y de la moral individual. Se ponen en práctica a través de ciertos actos especiales como ritos o rituales a los que se les nutre de sentido. En síntesis, una variedad de elementos o factores externos influyen o determinan una ética individual. Para ahondar en la reflexión habría que preguntarse entonces, ¿cuál es la influencia del sistema familiar en la toma de decisiones de un individuo? ¿Qué tanto influye la escuela? ¿Cuál ha sido el rol de la cultura a la que se pertenece en términos de valores morales y éticos? ¿Y hay claridad en los propios principios y estos se ajustan a las creencias de la fe? Para responder estos interrogantes hay que tener en cuenta que el hombre como ser social tiene la necesidad de adaptarse a las pautas de comportamiento que fija el medio, es decir, al entorno al que pertenece o en el que se mueve. Por ello, el fin último de la ética es el fortalecimiento de la convivencia armónica entre las personas. Si bien todo ser humano busca ser feliz, ese propósito no puede ir en detrimento o perjuicio de los otros. En otras palabras, es necesario interiorizar elementos externos de distinta naturaleza o tenerlos en cuenta para que el actuar no afecte a los demás. Es en este sentido que se habla del libre albedrío como la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. En resumen, se podría decir que es la vida cotidiana del ser humano la que marca y determina su estructura mental para la toma de decisiones, alternativas u opciones que a la vez afectan su propio comportamiento y el de otros. Veamos ahora desde lo teórico los conceptos de ética. Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía moral en Grecia y los postulados de Aristóteles. Otros filósofos que también han aportado son Immanuel Kant, quien reflexionó acerca de cómo organizar las libertades humanas y de los límites morales. También Baruch Spinoza, Jean-Paul Sartre, Michael Foucault, Friedrich Nietzsche y Albert Camus. En términos del significado de la palabra hay que remitirse a las raíces griegas. Ethos alude a costumbre, hace referencia a los hábitos involuntarios, a la manera de ser, es decir, al carácter y aquellos rasgos de predisposición para tomar una decisión buena o mala frente a algo. Asimismo, en su origen más lejano,
encontramos que la ética era utilizada para descubrir la forma de ser y el carácter de una persona. En el lenguaje moderno, en su connotación, encontramos que ética se refiere a una manera constante de actuar de manera adecuada, pero sobre todo coherente del ser humano. Esto quiere decir que haya consistencia entre el pensar y el actuar, pero con un énfasis en lo bueno. La palabra ethos se traduce con moralitas, siendo su raíz el latín mos o mores, que en última significa costumbres, es decir, la forma de actuar y de comportarse. Sin embargo, y en razón a que en latín originario no existían dos palabras para hacer referencia a dos conceptos, que en el griego sí se podían distinguir el uno del otro, moralitas finalmente termina sustituyendo los términos ethos y ethos, siendo esta la definición final de la manera de ser y la inclinación que posee cada ser humano frente a lo correcto y de una manera de actuar de forma coherente. Por lo tanto, moralitas tiene una doble connotación. Por un lado, tiene que ver con el hacer humano y por otro, con aquellas decisiones que deben ser consideradas como correctas y que han bebido a los fundamentos aportados a la familia, a la escuela, a la cultura y a las creencias que pueden ir modificando con el paso del tiempo y a medida que cambia la sociedad. En la actualidad, las acciones humanas son estudiadas por la sociología, la antropología y la psicología, mientras que las acciones rectas del individuo de acuerdo al contexto en el cual se mueve son estudiadas y analizadas por la ética y la moral como disciplinas pertenecientes a la filosofía. La palabra ética se utiliza como sustantivo y adjetivo. Como sustantivo se refiere a un conocimiento específico y racional en el que se busca hacer las cosas bien y alcanzar lo correcto. Se trata de un enfoque filosófico que en su propia naturaleza es coherente y sistémico y se basa en las características de los valores, dignidad, principios y reglas. Esto conlleva a que se tienen derechos, pero también obligaciones por el simple hecho de pertenecer a una sociedad cualquiera, que ésta sea. Además, que existen exclusiones, castigos y acciones correctivas para el logro de la estabilidad y el bien común. Como adjetivo califica, por ello es frecuente que se recurra a ella para juzgar la cualidad de algunas acciones realizadas por las personas. Al margen que se la entienda como sustantivo o adjetivo, se puede decir que la ética es una disciplina filosófica, ya que permite la meditación ordenada y metódica de lo correcto o no y la validez de las acciones y el actuar del ser humano, ya sea de forma individual o social, a través de la percepción o la propia experiencia analizada de manera racional. Cualquiera que sea la definición a la que se acoja, lo unánimemente aceptado es que términos filosofía moral y ética son semejantes, ya que éstas no tienen como objetivo fundamental la apreciación y evaluación de la forma subjetiva en el que las personas tienen o no prácticas éticas, o mejor, que evalúan el criterio objetivo de esas prácticas en el marco de valores y de la moral. La deontología se puede definir como parte de la ética. Su principal función es la regulación de las obligaciones y deberes. La deontología profesional define mínimas características del ejercicio de cualquier profesión, crea y publica reglas de comportamiento profesional en códigos universalmente aplicables de acuerdo al área de conocimiento en el cual se mueva el profesional. En Colombia, las entidades encargadas de la definición de dichos códigos son los colegios profesionales establecidos por ley y con reconocimiento del Estado. Cuentan con personería jurídica y regulan el comportamiento de los profesionales en términos de lo establecido en cada código.